Vamos ahora sí a comenzar con el estudio y comenzamos con la lección número 9. Se titula Cartas Pastorales. Es un estudio de 1 Timoteo, 2 Timoteo y la carta a Tito. Son llamadas cartas pastorales porque fueron dirigidas a líderes, no fueron dirigidas a iglesias como normalmente se hace. Fueron dirigidos a estos líderes espirituales que fueron Timoteo y Tito, que en pocas palabras fueron pastores en distintas ciudades, en Éfeso y en Creta específicamente. Ahorita lo vamos a ver. Y bueno, pues son las cartas pastorales lo que vamos a comenzar a estudiar. Vamos a orar, hermanos, y después de orar comenzamos este estudio. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y misericordia. Gracias porque eres bueno con nosotros, Señor. Gracias por las maravillas que de tu parte recibimos cada día. Alabamos y glorificamos tu bendito y santo nombre. Imploramos de tu bendición y reconocemos tu grandeza, reconocemos tu poder, tu deidad. Permítenos alabarte, permítenos glorificarte, permítenos reconocerte, mi Dios, en nuestras vidas, y a través de esta enseñanza de tu palabra, danos de tu gracia para poder crecer más y más y para poder tener tu ayuda, tu protección, tu dirección. Mi Dios, pues sé con nosotros en esta tarde. Te pido también por hermanos o hermanas que estén en casa sintonizando la enseñanza. Te pido, Señor, pues que tú bendigas también el corazón y que nos des a todos una debida atención a este estudio de tu palabra que a continuación se ha de traer. Dame de tu presencia, de tu gracia, de tu ayuda, de tu bendición, y que todo lo que se haga en esta tarde pues sea para honrar y glorificar tu bendito y santo nombre. Quédate con nosotros como nuestro principal invitado. Dejamos ese tiempo en tus benditas manos. En el precioso nombre de Jesucristo, Señor nuestro, te lo pedimos y te damos gracias por todo. Amén. Bien, dice aquí en el capítulo número 7, echamos un vistazo a las 4 cartas que Pablo escribió mientras era prisionero en la ciudad de Roma. Después de estar durante 2 años en una prisión romana, Pablo fue finalmente liberado y él era nuevamente un hombre libre. Pablo podía ir y venir otra vez ayudando a los creyentes, predicando el evangelio a los inconversos y empezando y fortaleciendo a las iglesias. Fue durante este tiempo de libertad que Pablo escribió 2 cartas, 1 a Timoteo y la carta a Tito. Finalmente, hacia el final de su vida, Pablo fue otra vez echado en prisión, en esta ocasión en Roma, según 2 Timoteo 2:9. Este fue el segundo y último encarcelamiento de Pablo en Roma. Esta vez no sería liberado, sino que sería ejecutado. Mientras Pablo estaba en el calabozo, envió otra carta a Timoteo, que ahora llamamos el libro de 2 Timoteo. En este libro tenemos registradas las últimas palabras de Pablo. Era la última carta sobreviviente que Pablo escribió, y mientras escribía, Pablo sabía que el día de su muerte se acercaba. Dice 2 Timoteo 2:9, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Todas las demás cartas de Pablo, excepto Filemón, fueron escritas a iglesias, pero estas 3 cartas fueron escritas a 2 hombres, Timoteo y Tito. La carta a Filemón no fue dirigida a un pastor, fue dirigida a otro miembro cristiano, en este caso a Filemón, para interceder por Onésimo. Pero Timoteo y Tito eran líderes en las iglesias. Estos 2 hombres eran pastores, lo cual significa que eran líderes en sus iglesias, y que tal como un pastor ha de cuidar a sus ovejas, estos hombres eran responsables de cuidar a los creyentes que estaban en sus iglesias. Por este motivo, estas 3 cartas son llamadas cartas pastorales o epístolas pastorales, dado el motivo por el cual fueron escritas,
Por eso se les llama cartas o epístolas pastorales. ¿Dónde ejercía Timoteo su ministerio como pastor? Vamos a comenzar, hermanos, a hacer un repaso. En ese caso, bueno, estamos hablando de las tres prácticamente juntas. Primera Timoteo capítulo 1, versículo número 3. Dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. ¿En dónde ejercía Timoteo entonces su ministerio? En Éfeso. Ahora vamos a ver dónde ejercía su ministerio Tito como pastor. Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Es interesante, hermanos, Tito fue pastor de la isla de Creta. La isla de Creta es la que está abajo de Italia, no es la que está pegando, la bota esa creo que es Sicilia, siempre confundo aquí Sicilia. Sicilia es la isla que se encuentra abajo de Italia. Creta está abajo de Grecia, estoy yo confundido, perdón. Creta es la isla que se encuentra abajo de Grecia actualmente, ahí en el Mediterráneo, ahí se encuentra la isla de Creta. Y prácticamente Pablo viaja a Creta se podría decir, en su cuarto viaje. No sé si se puede llamar misionero o no, pero es cuando fue hacia Roma en su viaje final. Según lo que vemos en los mapas, fue cuando Pablo visitó la isla de Creta en su último viaje misionero, antes de llegar a Roma, donde fue apresado y después fue ejecutado. Y es por eso que dice aquí la carta: por esta causa te dejé en Creta. Probablemente Tito iba con Pablo cuando él fue apresado, o cuando iba rumbo a Roma, iba con Pablo, pero Tito se queda en Creta. Y él continúa su ministerio ahí en esta isla, su pastorado en la isla de Creta. Vamos a continuar. Puedes encontrar estos dos lugares en un mapa bíblico. Bueno, ya lo estuvimos viendo ahorita. Creta y Éfeso. Éfeso se encuentra en Asia Menor, si bien recuerdo. Sí, está en Asia Menor. Casi al final de lo que hoy día es Turquía, antes de llegar al mar Mediterráneo. Ok, dice, leemos acerca de Timoteo en el libro de los Hechos, capítulos 16 al 20. Vemos ahí cuando él fue encontrado junto con su madre y su abuela Loida y Eunice. Especialmente Hechos 16, 1 al 3. Vamos a ver este pasaje, Hechos capítulo número 16, versos 1 al 3, donde vemos el tiempo donde Timoteo fue hallado. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces probablemente, por lo que vemos aquí, Timoteo era oriundo o fue encontrado en la ciudad de Listra. Probablemente fue Listra porque es la ciudad que se menciona tanto en el versículo 1 como versículo 2, que era donde Pablo estaba y donde había hombres de esa ciudad. Pues probablemente era de Listra, Timoteo. Vemos entonces aquí cuando él es hallado por primera ocasión, es circuncidado, y dice que Pablo quiso que fuese con él. Probablemente Pablo, desde que lo vio, pudo percibir su entrega a las cosas del Señor, pudo percibir su espiritualidad, pudo percibir su carga, su amor por Cristo, su amor por la obra. Y Pablo inmediatamente ha de haber dicho: este hombre me va a servir para el ministerio, quiero que me acompañes, Timoteo. Y yo creo que Timoteo no dudó en acceder, y comienza ahí a acompañar a Pablo en los siguientes viajes misioneros. Tito no es mencionado en el libro de los Hechos, pero leemos acerca de él en algunas de las otras cartas de Pablo, como 2 Corintios 2:13,
7:6, 7:13, 7:14, 8:6, 12:18, Gálatas 2:1 y 3. Solamente vamos a ver 2 Corintios 2:13 y después nos brincamos hasta Gálatas para ver cómo ahí es mencionado Tito. 2 Corintios capítulo número 2, verso número 13. No tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Vemos aquí es mencionado Tito. En prácticamente todo el resto de la segunda carta a los Corintios continúa mencionando a Tito. Vamos a Gálatas capítulo número 2, versículo 1 y 3. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Versículo 3. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Vemos algo interesante también, que dice que Tito, al parecer, era griego, por lo que dice el versículo 3, con todo y ser griego. Es interesante, hermanos, Timoteo era mitad griego por su padre y Tito era griego, podríamos decir en un 100%, y fueron hombres utilizados por el Señor grandemente. Vemos cómo Dios no solamente usa a judíos en los primeros años de la iglesia neotestamentaria. Podemos escuchar de Lucas, de Pablo, podemos escuchar de Juan, podemos escuchar de Pedro, de los apóstoles y de muchos colaboradores de Pablo que eran principalmente judíos. Pero Dios en su gracia también utilizó hombres no judíos, en ese caso Tito y Timoteo, pues Dios los utilizó también para poder establecer iglesias, para poder ganar almas, y pues ellos no eran griegos. Vemos que Dios no hace acepción de personas aún a los principios de la iglesia neotestamentaria. Estos dos hombres eran fieles siervos del Señor Jesucristo, y la razón por la cual son considerados para el ministerio, porque eran siervos fieles del Señor Jesucristo. Las cartas a Timoteo y Tito tienen un importante mensaje para nosotros hoy. Al leer las cosas que Pablo escribió a estos hombres, empezamos a entender qué clase de hombre debería ser en realidad un pastor. También comenzamos a descubrir cómo debería ser la iglesia. Entonces debemos preguntarnos, ¿mi iglesia es así? ¿Estoy en la iglesia correcta? ¿Está haciendo mi pastor realmente lo que Dios quiere que haga? Bueno, vemos aquí a través de estas enseñanzas que Pablo exhorta y da ciertos requisitos y ciertas encomiendas que Dios espera en ese caso de los pastores, de los líderes, a quienes principalmente es dirigida estas cartas. Pero, hermanos, también podemos aprender mucho. Por ejemplo, ahí nos habla también de un buen soldado de Jesucristo. Y ese pasaje se ha utilizado en muchas ocasiones para poder predicar cuál debe ser el comportamiento de nosotros como cristianos. Habla de un obrero aprobado que usa bien la palabra de verdad, que está trabajando para ser un cristiano aprobado. Entonces hay muchas enseñanzas que pueden aplicarse a un cristiano que quiera hacer las cosas en serio, quiere hacer las cosas bien para con el Señor. Vemos, hermanos, cómo podemos aprender mucho, sobre todo en cuanto al ministerio, en cuanto al servicio de estas cartas, por lo que Pablo específicamente está enseñando o exhortando a estos dos hombres. Y bueno, nosotros como obreros, como siervos de Dios, podemos aprender mucho acerca de esta enseñanza que se da a estos dos hombres o exhortación. Al estudiar estos libros, aprendemos al menos 5 cosas acerca del pastor y su predicación. Estas 5 cosas deben también estar presentes en la vida de cada creyente cuando compartimos la palabra de Dios y hablamos a otros de nuestro maravilloso Señor y Salvador. Número 1, el pastor debe predicar salvación.
Salvación por fe en Cristo, salvación por medio del arrepentimiento, por medio de la sangre de Cristo. Y bueno, no solo salvación, seguridad de salvación, yo diría. Hoy día hay tantas doctrinas que no enseñan la seguridad de salvación, pero la Biblia lo enseña. Y si la Biblia lo enseña, hermanos, debemos de creerlo. No es algo que alguien haya inventado. La Biblia enseña, hermanos, lo que es la salvación y la seguridad de la salvación. Entonces, no es algo que una doctrina, una iglesia haya inventado. La Biblia lo está enseñando. Hay muchas iglesias que no enseñan el camino de salvación de Dios. Mencionaba, hermanos, hace tiempo, lo he mencionado en varias ocasiones, a una persona que asistía a nuestra iglesia, por distintas razones tuvo que salir de la iglesia, se fue no recuerdo si se mudó o cambió de iglesia. Después de unos años pudimos encontrarle, pudimos saludarle, nos saludó muy bien. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo está usted? También bien. Y yo le pregunté, ¿y está congregándose? Y me decía, sí. Bueno, ya no. Y ya le preguntaba, ¿por qué? Bueno, pues es que esa iglesia al principio pues sí me gustó, pero cuando me acerqué, dice, empecé a ver una necesidad de que sus miembros fuesen salvos. La verdad, decía, esa iglesia no se predicaba de la salvación en Cristo, no se hablaba de la salvación. Y yo me acerqué al pastor y le dije, pastor, no es tiempo de que le prediquemos de Cristo a los feligreses, bueno, no podemos decir a los hermanos porque no eran salvos muchos de ellos. Y me sorprendió lo que me dijo el pastor. El pastor dijo, no, hermana, no es tiempo de eso. Aún no es el tiempo de que prediquemos de la salvación. Eso para después. Hermanos, si Cristo vino a eso. Cristo vino a morir para darnos salvación. Pero este hombre estaba enfocado en hablar de prosperidad, hablar de sanidad, hablar de las ofrendas, hablar de muchas otras cosas. Estaba enfocado tal vez a hablar de música, hablar de expulsión de demonios y un montón de cosas que, yo sé que la Biblia enseña algunas, no todas, pero no estaba enseñando acerca de la salvación, que es la principal razón por la que existe la iglesia. La iglesia existe para que se predique la salvación, para que se hable de la salvación, para que se enseñe de la salvación por fe en Cristo. Si una iglesia, hermanos, no está predicando la salvación como prioridad, está muerta espiritualmente. Está muerta en sí porque no está preocupándose por la salvación del alma de sus miembros. Entonces ese es el punto medular y que va a sostener a una iglesia, el que predique, el que se enseñe, el que se hable de la salvación. Constantemente, hermanos, en las predicaciones digo, hermano, asegura tu salvación. Al hacer la invitación, he estado hablando. Si usted no conoce a Cristo como Salvador, levante su mano o pídale a Cristo, si está en casa, que le salve, que entre en su corazón. Pero, hermanos, tenemos que estar enseñando salvación por fe en Cristo. Hay muchas iglesias, repito, que no enseñan ese camino. Hay muchas iglesias en las cuales el pastor, sacerdote o ministro, nunca habla a su iglesia, fíjense bien, nunca habla a su iglesia acerca de las buenas nuevas de salvación, sobre las cuales aprendimos en el capítulo número 5. Hermanos, creo que ese tema tiene que tocarse en cada culto prácticamente. Cada culto donde se tienen invitados, incluso donde no hay invitados, porque a veces caras vemos, corazones no sabemos. Y tenemos que estar animando a aquellos oyentes a confiar en Cristo como su Salvador. Dice algunas nunca han predicado de las buenas nuevas de salvación, sobre las cuales aprendimos en el capítulo 5. Puedes asistir a esas iglesias todos los domingos durante años y nunca escuchar cómo ser salvo, ni tampoco que necesita ser salvo. Hace un par de años estaba visitando a mi esposa con una hermana de la iglesia y fueron a tocar a una casa donde vivía una niña que asistía aquí a la iglesia. Resulta que la abuela de esta niña pues iba a una iglesia cristiana muy cerca de aquí. Y esa iglesia, comienzan a hablar acerca de las cosas de Dios. Y me acuerdo que me cuenta mi esposa y le pregunté, ¿y usted tiene a Cristo como Salvador? ¿Tiene la seguridad de su salvación? Y la señora dice, no.
Y resulta que la mujer tenía años asistiendo a la iglesia y nunca le habían predicado acerca de la salvación en Cristo. Nunca le habían hablado acerca de confiar en Cristo como Salvador, mucho menos de la seguridad de salvación. Y dice mi esposa, en ese momento comencé a testificarle, y la mujer obviamente estaba lista en su corazón porque asistía a la iglesia y ella se congregaba, pero no era salva. Por fe en Cristo, ella pudo decir después que era salva porque puso su confianza en la persona de Cristo. Y así, hermanos, podemos encontrarnos tal vez miles o millones de personas en todo alrededor del mundo que van a iglesias cristianas, pero no son realmente cristianos. Se dicen ser cristianos de dientes para afuera, pero no son cristianos de corazón, porque no han nacido de nuevo, no han venido a los pies de Cristo verdaderamente. Cuando Pablo escribió a Timoteo y Tito, tuvo mucho que decir acerca de la salvación. Pablo quería que estos dos hombres predicaran y enseñaran respecto a la maravillosa salvación que se encuentra en Jesucristo. Vamos a ver algunos textos. ¿Por qué vino Jesucristo al mundo? Primera Timoteo 1:15. ¿Cuál es la razón, hermanos, por la que Jesucristo vino a este mundo? Vamos a primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo número 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿A qué vino Cristo a este mundo? A salvar a los pecadores. ¿Y quiénes somos los pecadores? Todos. Ahora, que no lo acepten algunos es otra cosa. Pero la Biblia dice, hermanos, en Romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Él vino a salvar a los que le acepten, los que le reconozcan, no a toda la humanidad. Aunque Él murió por toda la humanidad, solamente salvará a los que acepten ese regalo de salvación. ¿A quién quiere salvar Dios? Según 1 Timoteo 2, 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿A quién quiere salvar Dios? Todos los hombres. Dios quiere salvar a todos los hombres, pero Él sabe que no todos los hombres serán salvos. Él sabe que habrá hombres que le rechacen, que no le acepten, que no le conozcan como su Señor y Salvador, que no pongan su confianza plena en la persona de Jesucristo. Él sabe que habrá personas que le rechazarán, pero quisiera que ellos fueran salvos. Obviamente en sus pecados morirán, porque dice la Biblia que Él quiere que todos sean salvos. ¿Por quiénes dio Cristo su vida en rescate? 1 Timoteo 2:6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Por quiénes dio Cristo su vida en rescate? Por todos. Dice el versículo 6, por todos, haciendo énfasis a toda la humanidad. Nota, rescate significa que Cristo dio su vida en un sacrificio expiatorio bajo el juicio de Dios por el pecado y proveyó así un rescate por medio del cual aquellos que le reciben a Él sobre esta base obtienen liberación del castigo debido al pecado. ¿Quién es el único mediador? Mediador se refiere a alguien que se interpone, alguien que está mediando, que está en medio. Normalmente cuando una persona tiene que dar cuentas a la justicia, ponen un abogado como mediador. El abogado es el que está mediando entre la justicia y el acusado. Es el que está defendiendo la situación del acusado para poder obtener su libertad. Un abogado, repito, es un mediador. En ese caso, dice la Biblia que Jesucristo es nuestro abogado y por supuesto también nuestro mediador. Dice aquí en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre,
Dice un solo mediador. No María, no el Papa, no San Pedro, no la Virgen de Guadalupe, no San Judas, no ningún santo, solo Cristo es el mediador y nadie más. Solamente en la persona de Cristo está el mediador, el que puede llevarte ante la presencia del Padre, y la Biblia lo dice. Entonces tenemos que entender lo que la Biblia dice y seguir lo que la Biblia dice, porque por eso es nuestro manual de fe y de práctica. De lo contrario, entonces cada quien puede decir su propia doctrina, sacar su propia enseñanza y basarla en sus pensamientos, pero no basamos doctrina en ideas de hombres, en libros, en revistas, en impresos de hombres, sino en la Biblia, la palabra de Dios. Y claramente dice quién es el único mediador: Jesucristo. Continuamos. ¿En quién debemos poner nuestra confianza y esperanza? Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 10 y capítulo 6, versículo 17. Primera Timoteo 4, 10 dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Dice, por eso mismo trabajamos y sufrimos oprobios. Habla de persecución. Se refiere a ser contristados, el ser amenazados, etc. Y esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres. Capítulo 6, versículo número 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿En quién debemos poner nuestra confianza y esperanza de acuerdo a esos textos? En Dios. Está hablando de la persona de Dios, Dios Padre. En Él debe estar nuestra confianza por medio de Jesucristo, por supuesto, pero sabemos que es Dios el mismo. ¿Cómo es salvo o justificado el hombre? ¿Por sus propios esfuerzos y buenas obras o por la gracia de Dios? Esta es otra de las doctrinas erróneas más predicadas o más enseñadas. Haz buenas obras y te vas a ir al cielo. Pórtate bien y te vas a ir al cielo. Da a los pobres y te vas a ir al cielo. No dejes de venir a la iglesia, no dejes de orar, no dejes de leer tu Biblia y te vas a ir al cielo. Claramente dice la Biblia en Tito capítulo 3, versículo 7, si somos salvos por obras o no. Tito capítulo número 3, versículo número 7. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Dice ese texto que somos salvos por su gracia. Su gracia, hermanos, es un don inmerecido. Es un don por el cual tú no puedes trabajar, porque lo recibes gratuitamente, sin haber trabajado, sin haber comprado, sin haber hecho algo para poder obtenerlo a cambio. Si yo te digo, pórtate bien y te regalo una paleta, y resulta que te portaste bien, tengo la paleta, digo, bueno, te voy a dar la paleta por $1. ¿Te la estoy regalando o te la estoy vendiendo? Te la estoy vendiendo. Pero si yo estoy diciendo, ahora estoy diciendo, pórtate bien, y tú estás recibiendo una paga por lo que estás haciendo también. Te puedo decir, pórtate bien y te doy esta paleta gratis. Ok, no te costó dinero, pero te costó un esfuerzo, te costó portarte bien. Pero si yo voy de repente, te puedo encontrar y te digo, toma, te regalo esa paleta, no te estoy poniendo condiciones, no estoy diciendo pórtate bien, sonríe, saluda, simplemente puedo decir, toma, te regalo esto. ¿Por qué? Solamente porque quiero regalártelo. Hermanos, tenemos que entender la salvación así.
La salvación no es por méritos, no es por haber trabajado, no es por habernos portado bien, no es por haber sido fieles a la iglesia por 10, 15, 20, 30 años, no es por haber predicado el evangelio a multitud de personas, no es por haber traído gente a los pies de Cristo, no es por haber trabajado en la iglesia durante años como capitán, como maestro, como maestra, no es por haber sido fiel por tanto tiempo, es por su gracia, es un don inmerecido. Es un regalo gratuito que Dios da a todo aquel que le recibe, que crea, que le suplica, sálvame, en ti confío. Hermanos, hay una parábola donde Cristo ilustró ese principio de la salvación, donde habla acerca de los que, si bien recuerdo, es un jornalero que contrata y queda en pagarle cierta cantidad. Y dice, al mediodía contrata otros. Y al final del día contrata unos más. Y dice la Biblia que al final del día termina la jornada y le llama primero a los que contrató al final del día y les pagó esa cantidad que acordó. Y después vienen los últimos que habían empezado al principio de la jornada. Y dicen, pues nos va a pagar más. Porque a los que entraron a las 4 de la tarde les pagó igual 200 pesos, pues yo que entré a las 8 de la mañana, pues me va a dar unos 400 o 600 pesos. Y la parábola dice que el jornalero les da igual 200 pesos, por así decirlo. No, ¿y por qué? Si ellos entraron después, dije, no acordé con ustedes en tanto, no, pues sí. Entonces no están reclamando, ahí está la paga. Hermano, yo esa parábola la entiendo acerca de la salvación. Miren, hay quienes pueden ser salvos a los 10 años y tener toda una vida dedicada para servicio a Cristo. Hay quienes pueden ser salvos en el hecho de su muerte, minutos o segundos antes de morir, y ambos obtienen el mismo beneficio de la vida eterna. Ahora, que hay tesoros en el cielo es diferente. Que hacemos recompensas en el cielo, que trabajamos para hacernos tesoros en el cielo es otra cosa. Que servimos para poder acumular mayor bendición en el cielo es otra cosa. Que trabajamos por gratitud y por amor es otra cosa. Y esa es la diferencia, y es eso lo que estaremos recibiendo cuando estemos en el tribunal de Cristo, en el cielo. Todas nuestras obras, todo nuestro trabajo, todos nuestros hechos serán puestos a prueba, a fuego. Y recibiremos cada uno de acuerdo a lo que hayamos hecho en la tierra, sea bueno o sea malo. Si tú fuiste un cristiano que dedicaste toda tu vida a ser mundano, carnal, a hacer tesoros en la tierra, pues no vas a recibir mucho en el cielo. Pero si tú te dedicaste a servir al Señor, la Biblia habla de recompensas, habla de coronas. Y obviamente esa corona, esa recompensa traerá mayor satisfacción, mayor bendición. Y bueno, yo no sé de qué manera vamos a poder disfrutar de esos tesoros que Dios pudiese darnos. Pero yo creo que es importante porque la Biblia dice de tesoros en el cielo. Ahí en Mateo 6 dice, no os hagáis tesoros en la tierra, haceos tesoros en el cielo. La Biblia dice que estaremos en el tribunal de Cristo y nuestras obras serán puestas a prueba. Y la Biblia dice, hermanos, que todos nuestros actos y hechos serán probados, serán juzgados. Y dice la Biblia que si nuestra obra se echa al fuego y esa se quema, sufriremos pérdida, aunque la persona será salva, pero así como que de panzazo. Continuamos, hermanos, con la lección. Entonces vemos que la salvación es por gracia, es un regalo inmerecido. En los siguientes capítulos encuentra un versículo que enseña que una persona no es salva por sus propias buenas obras. Vamos a ver, ya lo mencionamos en Tito 3:7, pero vamos a ver algunos pasajes más donde nos habla claramente que no somos salvos por medio de las buenas obras. Tito, capítulo 3, ahora hay que buscar el versículo. Vamos a Tito 3. ¿Alguien encontró el versículo? ¿Cuál? 5.
Tito 3:5, ahí tenemos el primer texto donde nos habla acerca de la salvación solo por fe y no por obras. Dice Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dice, nos salvó no por obras de justicia, sino por su misericordia y por el lavamiento. No es por tus buenas obras ni por mis buenas obras, no es por portarte bien ni por portarme bien, no es porque tengas 10 años en iglesia, no es porque hayas leído mucha Biblia, no es porque hayas orado o intercedido por muchos, no es porque hayas hecho en el nombre del Señor exorcismos y, como dice la Biblia, echado fuera demonios. No es por nada de eso, no es porque tengas inteligencia, sabiduría, no es porque tengas espiritualidad, no es porque seas más importante que los demás, no es porque hayas viajado más, no es porque hayas hablado a más multitudes, no es por obras, es por la fe en la persona de Cristo, por la fe en el lavamiento por su sangre, es por la fe en aquel que fue crucificado por ti y por mí. Segunda Timoteo capítulo 1, otro texto, ¿qué versículo? 9. ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos? Una vez más está diciendo, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras? En los siguientes capítulos encuentro un versículo que enseña que si una persona es realmente salva y Dios mora en ella, entonces hará buenas obras. Ahora no hay que confundirnos, no es por obras, pero el resultado de tu salvación va a dar buenas obras. O sea, no estamos confiando en nuestras buenas obras para ser salvos, estamos confiando en la sangre de Cristo, en el sacrificio. Pero al tú recibir a Jesucristo, al tú arrepentirte de tus pecados, al tú venir a sus pies, como resultado de tu salvación, vas a mostrar buenas obras. Vas a empezar a cambiar tu vida, vas a empezar a cambiar tu manera de pensar, vas a comenzar a congregarte, a buscar las cosas de Dios, a comenzar a leer Biblia, a comenzar a orar, a comenzar a cambiar tu modo de vida. Porque es un resultado, es una consecuencia de la salvación, las buenas obras, para que des testimonio a la gente de que ahora tienes a Cristo como tu Salvador. ¿Y cómo vas a dar testimonio? Pues porque tu vida va a cambiar. Vas a empezar a hacerte a un lado de los vicios, vas a hacerte a un lado de las amistades incorrectas, vas a comenzar a cambiar tu lenguaje, vas a comenzar a mostrar un aspecto diferente, porque es un resultado de tu arrepentimiento, es un resultado de tu fe en la persona de Cristo. Vas a dar testimonio de tu salvación. Es complicado, hermanos, la gente que dice yo soy salvo y su vida no cambia, su vida es exactamente igual. Dice la Biblia, muéstrame tu fe, ahí en Santiago, sin obras, y yo te mostraré mi fe por medio de mis obras. O sea, si la persona realmente tiene fe, lo va a demostrar por medio de sus obras, por medio de su comportamiento delante del mundo. Vamos a ver algunas, capítulo 3, libro de Tito, capítulo 3. ¿En qué versículo nos habla que la salvación produce buenas obras? ¿Qué versículo? 8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Fíjate bien cómo dice, insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse, ¿qué dice? En buenas obras. Que los que creen en Dios, y no está diciendo yo creo en Dios, y con mucha gente dice creer en Dios y anda haciendo su vida como bien le place.
No, está hablando de quienes realmente han puesto su fe en la persona de Dios, en la persona de Cristo. Quienes realmente tienen temor a Dios. Y dice que para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Dice, estas cosas son buenas y útiles y necesarias. Claramente está diciendo, hermanos, que como hombres cristianos necesitamos andar en buenas obras. Debemos procurar buenas obras. Insistamos en andar en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles. O sea, va a ser de utilidad a tu vida. Va a traer edificación, fortaleza. Vas a crecer en fe. Vas a crecer en gracia. Porque es bueno y útil para ti y para mí andar en buenas obras. Continuamos. Otro pasaje de Tito, capítulo 2. Tito 2, donde también nos habla acerca de las buenas obras. ¿Qué versículo? 7. Dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Versículo 14 también dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Un pueblo celoso de buenas obras. Entonces, hermanos, el pastor debe de predicar de la salvación. Ya hablamos de la salvación, ya hablamos que no es por obras, que es el principal motor que debe de hacer que una iglesia esté funcionando. Es la principal razón por la cual Cristo vino a morir. Aunque Él hizo enseñanzas, hizo milagros, fue la principal razón por la que vino. Número 2, el pastor tiene que predicar a Cristo, no a sí mismo, no su experiencia, no sus vivencias, aunque obviamente uno puede llegar a mencionar ciertas vivencias en las enseñanzas. Tiene que predicar a Cristo. En 1 Corintios 2:2, Pablo se propuso que él predicaría y daría a conocer a Jesucristo. Primera a los Corintios, capítulo número 2, verso número 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Hay muchas iglesias hoy que no predican a Cristo. Predican de muchas cosas, predican tal vez de los hijos, predican tal vez del matrimonio, predican de los últimos tiempos, predican tal vez de juicio, predican de prosperidad, predican de sanidad, predican de oración, pueden predicar incluso de ayuno, pueden predicar muchas cosas o temas bíblicos, pero no predican a Cristo. En este caso está hablando de la salvación en Cristo y lo que Cristo hace en nuestras vidas. Algunas predican sobre política o filosofía. Hermano, recuerdo hace algunos años nos invitaron a una conferencia. Esa conferencia, no recuerdo de qué era, pero había un pastor invitado que yo nunca en mi vida había visto y nunca más lo he vuelto a ver. Hermanos, ese pastor, no les miento, estuvo como 2 horas predicando. Y durante esas 2 horas se la pasó hablando de sus vivencias, sus experiencias, lo que él había vivido, sus traumas, lo que le habían hecho otras personas. Se la pasó hablando de su vida, compartió su vida.
Y yo decía, ¿en qué momento va a abrir la Biblia? ¿En qué momento va a compartir un texto bíblico? ¿En qué momento va a predicar una verdad espiritual, eterna? Creo que sí la abrió, pero al principio y al final. Hermano, ya me estaba durmiendo, ya me quería levantar, ya me quería ir. Y lo peor es que estaba sentado hasta adelante. Dije, ¿cómo le hago? Y el hombre habló y habló y habló y habló. Y híjole, de verdad que habemos personas que no hemos terminado de comprender qué es lo que se tiene que predicar. Y el hermano o el pastor se la pasó hablando de su filosofía, sus vivencias, pero no predicó a Cristo. Otras predican que debemos ayudar y amar a nuestros prójimos, y está bien que se ayude al prójimo. Algunas predican contra la guerra, la pobreza y el crimen, y también está bien que se hable de algunos temas que se encuentran en la Biblia. Otras predican religión. ¿Qué es religión? El hombre tratando de llegar a Dios a su manera. Eso es religión. Por eso, hermanos, nosotros no estamos para poder cambiar a la gente de religión. Muchas personas dicen, es que yo no voy a renunciar a mi religión. No queremos cambiarle de religión, porque Cristo no es religión. Más bien, usted necesita renunciar a cualquier religión si quiere ser realmente seguidor de Cristo. Porque nosotros, hermanos, no nos consideramos seguidores de una religión, somos seguidores de una persona de Cristo, su palabra. Cristo no es religión, hermanos. Cristo es una nueva relación en tu corazón, para contigo y para conmigo. No es una filosofía, es una nueva relación con Él, no una religión. Una religión, yo entiendo por religión serie de enseñanzas, estatutos, no puedo, no debo, esto sí, esto no, ritualismos. Eso es religión, cosa creada e instituida por el hombre. Pero Cristo no es que Él quiera que tengamos un ritualismo, sino que tengamos una nueva relación para con Él. Obviamente tenemos cierto orden en los cultos, hay cierto orden en nuestra manera de vivir, porque es la manera correcta en que Dios quiere, a través de Cristo, que tengamos una relación con Él. Pero no porque queremos seguir una religiosidad, una religión. Pablo era diferente a todos ellos. Él animó a Timoteo y a Tito a predicar a Cristo. La única esperanza del hombre se encuentra en el Hijo de Dios. Solamente en Él y nada más que en Él, Cristo. Completa la siguiente tarea de concordancia que te ayudará a ver que las cartas pastorales están repletas de la verdad acerca del Cristo que Pablo predicaba. Tenemos aquí una columna con 10 textos y 10 posibles respuestas. Del lado izquierdo las respuestas, del lado derecho los pasajes. Todas son de 1 y 2 Timoteo y de Tito. Ok, vamos a comenzar a estudiarlas. Bueno, voy a leer para los que no tienen la lección en casa. Del lado izquierdo de la lección tenemos número 1, Cristo es mi juez justo. Número 2, Cristo es mi mediador. Número 3, Cristo es mi Señor. 4, Cristo es mi Salvador. 5, Cristo es mi sustituto que murió por mí. 6, Cristo es mi esperanza. 7, Cristo es manifestado en carne. 8, Cristo es un verdadero hombre, un descendiente de David que murió realmente y que resucitó de los muertos. 9, Cristo es aquel que abolió la muerte. 10, Cristo es el gran Dios que viene otra vez. Ok, vamos a ir viendo los textos y vamos a ir relacionándolos con la columna de la izquierda. Ok, vamos al primero, que es 1 Timoteo 1:1 y 1:2. Ok, dice así 1 Timoteo 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo,
por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Ok, de acuerdo a lo que acabo de leer, ¿a qué letra corresponde? Número, perdón. 6. Cristo es mi esperanza. Cristo es mi esperanza. Versículo 2. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿A qué número corresponde? 3. Cristo es mi Señor, porque dice ahí al final del versículo 2, Cristo nuestro Señor. Cristo nuestro Señor. Vamos al siguiente, 1 Timoteo 2:5 y 2:6. Ok, 1 Timoteo 2:5 y 2:6 dice así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿A qué número corresponde? Al 2. Cristo es mi mediador. Dice el versículo: hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es mi mediador. Él es quien me dio. Ya estoy explicando a qué se refiere con ser mediador. Es el que está intercediendo por cada uno de nosotros. Versículo número 6, 1 Timoteo 1:6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Dice, se dio a sí mismo en rescate por todos. Número 5, Cristo es mi sustituto que murió por mí. Que puede ser sí, porque el versículo 5 está hablando que Él es nuestro mediador. Dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Ok, vamos a dejar tentativamente en el 5, Cristo es mi sustituto que murió por mí. Vamos al siguiente, Tito 2:14. Vamos a Tito, capítulo 2, versículo 14. Tito 2:14. Es parte del mismo, del punto D. Es para como asegurar lo que está ahí enseñando. Tito 2:14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Dice, se dio a sí mismo por nosotros. ¿Ok? Entonces lo dejamos ahí en el número 5. Cristo es mi sustituto que murió por mí, porque dice más claramente Tito 3:14, perdón, 3:14 no, 2:14, perdón, 2:14, que se dio a sí mismo por nosotros. ¿Ok? Pasamos al siguiente, inciso E, 1 Timoteo 3:16. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo número 16. Dice así, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿A qué número corresponde? 7. Cristo es Dios manifestado en carne.
Hay muchos pasajes bíblicos, lo he estado mencionando, donde se dice, donde menciona que Jesucristo es Dios y que Él mismo se mostró como Dios ante los fariseos, razón por la cual trataron de apedrearlo en varias ocasiones. Cristo es Dios manifestado en carne, claramente lo dice 1 Timoteo 3:16. Vamos con el siguiente, 2 Timoteo 1:10. 2 Timoteo, capítulo 1, versículo número 10. Ok, dice: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Ok, dice que quitó la muerte, abolió la muerte. Ok, vamos a dejarlo ahí. Vamos al siguiente. Segunda Timoteo 2:8. Segunda Timoteo 2:8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. ¿A cuál corresponde? 8. Cristo es un verdadero hombre, un descendiente de David, que murió realmente y que resucitó de los muertos. Claramente lo dice ahí en 2 Timoteo 2:8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Está mencionando ahí a David como ese linaje del cual proviene Cristo. Siguiente punto. Segunda Timoteo 4:1 y 4:8. Segunda Timoteo 4:1 y 4:8. Dice así la Biblia: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Versículo 8: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La letra H, ¿a qué número corresponde? 1. Cristo es mi juez justo. En ambos textos es mencionado la justicia de Cristo. Ok, siguiente. Tito 1:4. Tito 1:4. Dice: a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Qué letra corresponde? 4. Cristo es mi Salvador. Cristo es mi Salvador. Muy bien. Y por último tenemos Tito 2:13. Y nos queda una letra, vamos a ver si corresponde. Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Corresponde con el 10? Sí, Cristo es el gran Dios que viene otra vez. Ahí menciona claramente que Cristo viene por segunda ocasión. Cristo viene por segunda vez por nosotros, sus hijos, y que estamos aguardando esa nueva venida, esa segunda venida de Jesucristo, nuestro Dios y nuestro Salvador.
Bien, hasta aquí viene el punto 2. El pastor tiene que predicar a Cristo. El pastor tiene que predicar a Cristo. Número 3, el pastor tiene que predicar toda la Biblia, todo el consejo bíblico. Pero ese lo vamos a ver la siguiente semana. Son varios puntos que vamos a estar aquí mencionando. Y ya estamos cerca del tiempo. Yo creo que vamos a dejar hasta aquí, hermanos. La siguiente semana continuamos con el punto número 3 de este estudio. El pastor tiene que predicar toda la Biblia, tiene que hacer un estudio y una enseñanza de lo que toda la Biblia está enseñando. Dice la Biblia que la palabra de Dios es útil para redarguir, para instruir, para corregir en justicia, y en 2 Timoteo 3:16, si bien recuerden. Probablemente en 8 días terminemos con esta lección número 9. Y estaríamos en 15 días iniciando con la lección número 10 de este estudio de los libros del Nuevo Testamento. Bien, vamos a finalizar con una palabra de oración y después haremos también una oración general. Padre bendito, te damos gracias por tu amor y misericordia, gracias porque eres bueno, gracias Señor por tu persona que vino a este mundo a morir por nosotros. Alabamos y glorificamos tu bendito y santo nombre. Pedimos que nos sigas dando de tu gracia para seguir creciendo en conocimiento de esta tu palabra. Alabamos, glorificamos tu nombre y te damos gracias porque es bueno con nosotros. En Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos, te damos gracias. Amén.